A continuación, neurología y algo más, junto al doctor Roberto Arellano. ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de neurología y algo más. Hoy día ya tenemos una invitada que hemos conocido en los capítulos anteriores, la doctora Mercedes López Nietzsche. Ella es médico inmunóloga clínica, además es doctora en ciencias biomédicas y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ex senadora universitaria. Bienvenida a un capítulo. Muchas gracias de nuevo, Roberto. Oye, dejamos adelantado en el capítulo anterior respecto de que hablaríamos hoy día sobre lo que tú te dedicas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cuáles son tus líneas de investigación y qué estás desarrollando en este momento? Por favor, adelántanos y cuéntanos un poco respecto de eso. Sí, bueno, yo tengo la suerte de trabajar en el Instituto de Ciencias Biomédicas, que es un instituto que agrupa a todos los investigadores de distintas disciplinas de la facultad, disciplinas biomédicas, es decir, como la parte más básica de la medicina, que tiene que ver cuáles son los principios biológicos y fisiológicos que comandan el cuerpo normal y cómo estos se echan a perder cuando el cuerpo se enferma. Dice, mira, para que nosotros podamos hacer estudios biomédicos más básicos de cómo el cuerpo funciona normal y enfermo, necesitamos no solo investigadores básicos, bioquímicos, biólogos, fisiólogos, sino que necesitamos también profesionales de la salud. Necesitamos médicos, médicas, tecnólogos, kinesiólogos. Y en esta primera oleada, muy precozmente, se contrataron a muchos médicos y médicas, entre las que entré yo, ¿sí? Y después hice el doctorado en ciencias biomédicas, o sea, yo parto como un médico más clínico, como los médicos que ustedes ven en las consultas, en los consultorios o en los hospitales. Y después me dedico a la investigación. Y en una primera parte muy importante de mi carrera de investigadora, yo trabajé en cáncer, en inmunoterapias del cáncer, o sea, en buscar cómo manipular el sistema inmune para que en vez de acostumbrarse al cáncer, lo elimine. Y eso es lo que yo estuve trabajando durante mucho tiempo, hasta ahora, hace muy poco, que con la pandemia justamente hago un vuelco, sí, y me estoy dedicando más a la inflamación y a los síndromes postinfecciosos. Ahí cambió tu línea de investigación. Cambié mi línea de investigación. Totalmente. Con la pandemia, sí. Bueno, yo creo que la pandemia nos afectó a todos en muchos aspectos. Algunos que cambiaron de domicilio, sí, sí. Algunos no siguieron ya juntos, algunos sí. Perdieron sus trabajos, algunos cambiaron de trabajo, cambiaron de modalidad de trabajo, sí. Y tú cambiaste de línea investigativa. Claro, por eso es súper interesante las pandemias como fenómeno social, ¿sí? Sí. Económico, social, no solamente biológico. Yo creo que de repente nos quedamos un poco cortos. Claro, es muy amplio. Es muy amplio, uno incluso cuando estábamos encerrados en pandemia, yo me dediqué a mirar cómo se había reaccionado la influenza española, ¿cierto?, del 18, del siglo XX, que estaba después de la Gran Guerra, ¿sí? Entonces, socialmente también hubo un montón de cambios y bueno, esta pandemia también lo vio así. Y dentro de tu línea de investigación en la facultad, actualmente, ¿cuál es tu desarrollo? Claro, yo en este momento lo que estamos haciendo, tengo un proyecto Fondesit regular, que son fondos que da la NID, el Ministerio de Investigación, de Ciencia y Tecnología. El Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene una agencia, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es la que coordina los proyectos. Yo tengo en este momento varios proyectos. Uno de ellos es un proyecto Fondesit, que está dedicado a estudiar el síndrome de COVID prolongado, donde nos hemos enfocado justamente en los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño y nos hemos enfocado en las alteraciones neurofisiológicas que se desarrollan en estos pacientes. Ahí estamos trabajando contigo, Roberto, y con el profesor Adriano Campo y con mucha otra gente más. Así es. Y estamos en esa parte. Y tengo además otros dos proyectos, un proyecto que me queda como colita, que soy co-investigadora de cáncer, que es un FONDAP de cáncer, que lidera el doctor Castellón y el doctor Bruno Nervi de la Universidad Católica,
y un proyecto anillo de VIH, que ahí ya de nuevo estoy como ya yendo a esta parte como nueva, infecciosa que he tenido, que se lidera Claudia Cortés y Ricardo Sotorrifo. O sea, tienes varias líneas de... Varias líneas, no es muy recomendable eso, pero es que estoy como en un proceso de cambio, entonces, pero ahora como que ya estoy asentándome un poquito más en síndrome metabólico e inflamación, que vendría siendo como lo que está uniendo todo esto. Yo no puedo dejar de preguntarle a la doctora un tema que hemos dejado hasta el final en estos capítulos, pero que yo encuentro que cambió la evolución de esta pandemia, ¿no es cierto? Chile, dentro de todo, se manejó relativamente bien y rápido dentro de los mecanismos de solución de esta pandemia gracias al uso de vacunas. Entonces, aprovechando tus conocimientos, tu dedicación al tema, y yo quisiera que habláramos un pequeño, pero sustancioso, digamos, argumento de por qué la vacuna o las vacunas que nosotros nos expusimos fueron determinantes en el cese de esta pandemia. Sí, yo creo que primero tiene que decir que Chile en particular tiene una historia muy larga de vacunas, ¿sí? Nosotros fuimos uno de los primeros países latinoamericanos que usó una especie de vacuna, no una vacuna exactamente, que se llamaba la variolización, que fue contra la viruela, y eso fue en Chile, se hizo en 1790, ¿sí? Se variolizó, que era no la vacuna de Jenner que se conoció después, pero que era una intervención que aumentaba la respuesta inmune para evitar que la viruela matara a los... ¿Ese fue Andrés Bello que tuvo que ver en eso? Manuel de Sal, o sea, realmente es un cura, ¿sí? Que lo introduce a Chile. Los chinos usaban la variolización, claro, que en el fondo es que la viruela hacía como una especie como de ampollas, y tú tomabas el contenido de esas ampollas y los chinos la metían en una especie como de bambú y la soplaban a la nariz del paciente que querían inmunizar. Estaban usando viruela humana, pero atenuada porque ya estaba ahí media muerta, claro. ¿sí? Y eso sirvió. Algunos pacientes, claro, hacían viruela, pero la mayor parte no hacía viruela humana de nuevo y estaban inmunizados. Y eso, los chinos, o sea, eso se trasladó a Inglaterra por una aristócrata que visitó China y la India, que se usaba durante muchos años, miles de años, y se llevó a Inglaterra. En Inglaterra se variolizó a la aristocracia inglesa, y parece que ahí Jenner vio esto y se le ocurrió lo que fue así. Yo te diría que fue uno de los hechos médicos más relevantes de la humanidad, y es que se da cuenta que las mujeres que estaban ordeñando vacas que tenían viruela en las ubres, hay una viruela humana y una viruela vacuna, de ahí la palabra vacuna, la vaca. ¿Ya? De vaca. Y entonces estas vacas tenían pústula, y las ordeñadoras sacaban la leche y se contagiaban la viruela vacuna. Ampollas ahí. Una ampolla en las manitos tenían. Entonces había ampollas de viruela en la ubre de la vaca y ampollas de viruela en las manos de la ordeñadora. Pero esas mujeres nunca hacían la viruela humana, nunca se infectaron con viruela humana y nunca se murieron de viruela humana. Hay que recordar que las epidemias de viruela mataban a millones de personas. O sea, de ese nivel estamos hablando. Entonces Jenner se dio cuenta de que había algo en esa ubre, en esa ampolla, que podía inmunizar, ponerle defensa a las personas. Y ahí se inventó la vacuna. Y poco tiempo después, en 1810 creo, más o menos, llegó la expedición de Balmes a Chile con la vacuna de Jenner. Entonces Chile tiene una alta historia de vacunas. Siempre hemos sido un país que tenemos programas de vacunación con alta aceptación de la población. Nosotros tenemos un plan de vacunación que tiene la mayor cantidad de vacunas disponibles en forma gratuita para toda la población, tanto para el sistema privado como el sistema público.
el Plan Ampliado de Inmunizaciones chileno, es financiado 100% por el Estado chileno y asegura que todas las personas tengan vacunas. Todos los niños chilenos. Y ISAPRE y FONASA. Da lo mismo. Todos los niños chilenos tienen que vacunarse. Y tenemos una serie de vacunas. Ahora, ¿cuál es la importancia de las vacunas? Y así bien cortito, las vacunas tienen dos hechos que uno tiene que entender. Primero, que la vacuna tiene un efecto individual. Cuando uno se vacuna, uno se protege de la enfermedad, ¿sí? Y el otro efecto es social. ¿Por qué? Porque en una población, imagínense ustedes un curso de 100 niños, si ustedes introducen un virus, el SARS-CoV-2, el virus del sarampión, ¿ok? Van a haber niños que se infectan, que no se enferman, y niños que se infectan y que se enferman, y niños que se infectan, se enferman y se pueden morir, ¿sí? Claro. ¿Ok? Entonces, lo que hace la vacuna es proteger al 100% de esos niños, de manera que los niños que son más susceptibles a morir estén protegidos de dos maneras. Uno, porque la vacuna está defendiéndolos a ellos, pero al vacunar a los otros, el virus ya no se reproduce en esos niños vacunados y por lo tanto el número de virus disponible para infectar cae bruscamente. Claro. Entonces, por eso es importante vacunarse uno, pero además es importante que la sociedad entienda que hay una obligación de que todos nos vacunemos. No hay libertad en vacunarse, porque si hay niños que no se vacunan dentro de estos 100, el virus va a reproducirse en ellos y aunque no se enfermen y aunque no se mueran, va a quedar virus disponible para niños que sí son más sensibles al virus y pueden morir, enfermarse y morir. Claro, de alguna forma sería como un acto negligente no vacunarse. Absolutamente hoy día negligente. Por eso en Chile nunca se ha liberalizado las vacunas. ¿Qué pasó en Europa? En Europa y Estados Unidos, que se liberalizó las vacunas, es decir, se dejó como una decisión individual. Hoy día, en el brote de Texas que hay de sarampión, ya han muerto por lo menos un niño de sarampión. Nosotros no teníamos muertes, nosotros en Chile no vemos sarampión. No, ya no. No vemos sarampión, hace muchos años. Entonces, la gente también, yo les sugeriría, si tienen dudas de lo que hacen las vacunas, que vayan a la web, busquen niños secuelados de poliomielitis, busquen niños muertos por sarampión, busquen lo que pasaba con el coqueluche, con la tosferina. Nosotros no estamos viendo nada de eso, y no estamos viendo nada de eso porque sus niños están vacunados. Entonces es muy importante que la gente entienda que las vacunas son buenas intervenciones en salud. La discusión sobre si las farmacéuticas están haciendo lo correcto con las vacunas es otro cuento, ¿sí? La discusión de si las farmacéuticas lucran con las vacunas, eso es otro cuento, es otro nivel de discusión, pero las vacunas tienen que ser protegidas y las personas tienen que defender su derecho a vacunarse, ¿sí? Eso es lo que yo te podría decir. Me ha encantado, pero ¿sí? Sumamente bien. Yo concuerdo 100% con lo que tú me acabas de decir. Y yo creo que es importante que la gente comprenda, a lo largo de todas estas conversaciones que hemos tenido con la doctora, de que la inmunidad es una cosa que está viva, es relativa, puede subir y puede bajar. En algunos casos, lamentablemente, nos daña la misma inmunidad, en otros casos nos protege. Pero lo que está claro es que la vacunación es una acción totalmente preventiva. Las vacunas no van a producirle un daño mayor que la enfermedad, al contrario, van a provocar, ¿no es cierto?, un cambio social, individual y poblacional positivo. En consecuencia, infórmese respecto de eso si en algún caso hay dudas. Yo creo que ese es el remate fundamental de esta sesión y le agradecemos infinitamente a la doctora Mercedes López por haber estado acá con nosotros y haber terminado toda esta serie de capítulos. Espero haberlo aclarado algunos puntos. Absolutamente. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y nos veremos en otro capítulo más de Neurología y algo más. Muchas gracias por haber visto este capítulo de Neurología y algo más. Recuerden que este segmento está auspiciado por Respilife, una empresa que tiene numerosos socios en el exterior
y están dedicados al diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiopulmonares. Respilife está siempre con nosotros. Doctor en Casa presentó Neurología y algo más.